Muy buenos días, señores estudiantes del curso cuarto de Penal General. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les pareció el cuestionario del segundo corte del parcial con relación a el estudio de la legítima defensa y el estado de necesidad? Eh, Muy importante, eh, muy bueno el caso con relación al médico, este que mató las tres personas en el puente peatonal de la carrera novena con calle 123. Sin embargo, pues acá lo que nos interesa es seguir adelante con esos procesos de académicos, pues para poder comprender ese derecho penal general y en especial lo que estamos viendo en este momento, que son las causales de justificación o la ausencia de responsabilidad conforme al artículo 32 del Código Penal colombiano. Entonces, se me hace muy importante eh, que ustedes ya tengan conocimiento, que tengan la comprensión necesaria para poder llegar a un proceso de adecuación típica. O sea, que con un hecho jurídicamente relevante en el cual se viole o se atente contra un bien jurídico tutelado, se pueda llegar a la convicción de que efectivamente la persona es responsable de esos hechos en los cuales se lesionaron bienes jurídicos tutelados. Y que ese proceso de adecuación típica, hablando de tipicidad, es muy importante. ¿Por qué? Porque se debe comprender que obviamente lo expreso normativamente, que contempla en el capítulo, en el segundo libro del Código Penal, o sea, en la parte especial del Código, que habla de ya de los bienes jurídicos tutelados como tal, pues debemos ver qué bienes jurídicos tutelados se pueden adecuar a las causales de ausencia de responsabilidad. Y por eso es tan importante cuando los puse a leer lo referente a la legítima defensa y al estado de necesidad. Cuando hablamos de legítima defensa, en ese artículo 32, numeral sexto, se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno en contra de injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión. Se presume legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Entonces, ustedes muy bien ya lo leyeron, pero deben comprender lo siguiente, que para que exista legítima defensa se deben llevar unos pasos necesarios. Se deben reunir unas características necesarias eh, establecidas normativamente para que se pueda cumplir esa ausencia de responsabilidad. Porque no siempre quien responde a una agresión eh, se le debe adecuar la ausencia de responsabilidad por legítima defensa. Entonces, en resumen, digamos que los pasos o los requisitos para que se genere la legítima defensa, dividámoslos, digamos, en unos 4 o 5 pasos. Primero, necesidad de defensa. La víctima necesariamente tendrá que defenderse. La víctima siempre deberá rechazar la agresión a la que ha sido sujeto. Esa, esa agresión con la cual él está respondiendo, digámoslo de esa manera coloquialmente, se debe entender así, se debe tener la necesidad de defensa. Segundo, se debe tener la defensa de un derecho personal propio o ajeno. Dice muy bien el artículo 32, de defender un derecho propio ajeno. O sea, no solamente se debe generar la legítima defensa sobre mi derecho, sino también la puedo ejecutar sobre un derecho de un tercero, de un derecho ajeno. Obviamente se requiere un paso absolutamente necesario, que es la inmediatez. Se debe responder en el acto. Si yo, por el contrario, si el médico hubiese pensado, si hubiese ido hasta su casa a recoger su arma de fuego para dispararle a las personas, ahí ya no existiría legítima defensa. Sería un homicidio doloso agravado. Obviamente, ese requisito de inmediatez es absolutamente necesario. Debe ser inminente y actual.
debe ser en el momento. Sigamos. La agresión actual o inminente y antijurídica, lo que les estoy pidiendo, lo que les estoy mencionando a ustedes. Esa agresión debe ser actual, debe ser en el momento, debe ser ante un derecho propio ajeno y ante una necesidad de defensa. Digamos que esos son los tres elementos hasta el momento. Necesidad de defensa, actuar sobre un derecho propio ajeno y la actualidad o inminencia. Cuarto derecho, proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Debe existir proporcionalidad. Acuérdense siempre ustedes de la balanza. Ante la proporción de la agresión debe ser proporcional la defensa, exactamente en el mismo estándar. Pero no sugiere, como hace muchos años lo pensábamos los penalistas, que si me ataca con un revólver, yo debo responder con un revólver. Que si me ataca con un puñal, yo tengo que responder con un puñal. Que si me ataca con un hacha, yo tengo que responder con un hacha. No. Acá debemos decir que debe ser una proporcionalidad. Digamos, volvamos al caso del médico. Veamos que esas tres personas que atacan al médico, primero son tres en contra de uno. Segundo, dicen que una de esas personas llevaba un arma de fogueo, que la otra persona llevaba un puñal o un arma blanca, y el médico responde con su arma de fuego y les propina la muerte a las tres personas. Miren ustedes que aquí puede existir proporcionalidad. No siempre se refiere proporcionalidad al mismo instrumento con la cual se produce la agresión. No, la proporcionalidad puede ser de diferente instrumento, siempre y sencillamente que se genere que precisamente se esté defendiendo de ese derecho propio ajeno, eminente y actual, siempre que sea dentro de los determinados estándares. Por eso es que se vuelve tan importante. Sigamos. Dice el último inciso del artículo 32, se presume legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencia inmediata. Eso la doctrina lo define como legítima defensa privilegiada. ¿Por qué? Porque se protege no solo el derecho propio o ajeno, sino también se protege la propiedad. Si una persona entra a la habitación, entra a un apartamento y para tratar de hurtar los elementos, se despierta el morador y se da cuenta que hay una persona, un intruso, que ha llegado a hurtarle y saca su arma de fuego y dispara, está protegiendo su derecho. Ahí se aplica ese segundo inciso del numeral sexto del artículo 32. Dice, lo voy a repetir nuevamente. Se presume legítima defensa en quien rechaza al extraño, quien rechaza al extraño indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación. Hace muchos años existía una doctrina, una teoría que se denominó offendiculae, y hacía referencia a lo siguiente: cuando una persona, por ejemplo, vivía en una finca y ponía seguridad eléctrica, y quien quería penetrar a su finca, al pasar dicha seguridad, dicha cerca, se electrocutaba. Entonces debía responder el morador ante el homicidio por electrocución de ese extraño que quería penetrar a la habitación. No, eso se entendía o todavía se entiende como legítima defensa privilegiada, que en esos estados se denominaba, repito nuevamente, offendiculae. Digamos que esos son los requisitos para que se cumpla la legítima defensa. Se me hace muy importante que lleguemos a la reflexión que no siempre se genera legítima defensa por quien agrede a una persona sin que cumpla los requisitos. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la inmediatez.
si digamos en dicho bar, en la 93, van ustedes y todos se toman una copa de licor y saliendo se produce una pelea en la cual produce la muerte de una persona por arma de fuego, eh, porque dicho extraño, dicha víctima quería abusar de alguna de las personas que se sometían, que estaban en la reunión. No siempre, no siempre genera, no siempre genera una legítima defensa. Generalmente ese tipo de casos se lleva por lo que se denomina riña. Y cuando se habla de riña, se habla de algo muy importante, que es que existe proporcionalidad en la agresión, como en la reacción. Esa proporcionalidad de reacción-acción que genera que efectivamente no se llegue